Creo en Dios Todopoderoso, y no lo digo a la ligera. Creo en Dios Todopoderoso porque descubrí que hay pruebas simples e irrefutables que cualquiera puede comprender si se atreve a mirar con sinceridad. Este video no es un sermón aburrido, es una invitación a abrir los ojos a lo que muchos prefieren ignorar. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios Todopoderoso existe de verdad? ¿Y si hay pruebas bíblicas de Dios que no dejen espacio a la duda? Mira, vivimos en un mundo saturado de información, opiniones y supuesta ciencia que intenta convencerte de que la fe es solo un cuento bonito. Pero yo estoy convencido de algo que quizá te sorprenda. Existen evidencias de que Dios es real y cuando las conozcas ya no podrás mirar la vida de la misma manera. Sé que puede sonar polémico porque en una sociedad que grita la verdad es relativa, decir que hay razones para creer en Dios y que la Biblia explica a Dios sin filtro incómoda a más de uno. Pero justo ahí está el punto. La incomodidad despierta. Y aquí no vas a escuchar clichés, sino argumentos de la existencia de Dios tan claros que hasta un niño podría entenderlos. Acompáñame, porque lo que vas a descubrir puede ser el inicio de un cambio radical en tu vida. La huella de Dios en la creación. Dicen que los ojos no ven lo que el corazón no quiere aceptar. Pero si uno se detiene a mirar con calma la naturaleza, la evidencia es abrumadora. Desde la complejidad de una simple célula hasta la inmensidad de las galaxias, todo apunta a un diseño intencional. Y aquí es donde entra lo esencial. Si alguien busca pruebas de que Dios existe, no tiene que ir a un laboratorio secreto. Basta con mirar el cielo estrellado y preguntarse cómo algo tan perfecto pudo surgir de la nada. Esa pregunta ya es en sí misma una demostración de que Dios existe. El mentor que sabe observa los detalles, piensa en el ADN humano, un código de información más preciso que cualquier software creado por el hombre. ¿No es eso una pista clara de la existencia de Dios? Los ateos suelen decir que es producto de la casualidad, pero si alguien encuentra un libro escrito en la arena, nadie pensaría que las olas lo dibujaron. Del mismo modo, el código de la vida apunta a un autor, y esa es una de las pruebas simples de Dios que hasta un niño puede comprender si alguien se la explica bien. Además, esta visión no se limita a la ciencia. La Biblia explica a Dios precisamente usando la creación como testimonio. Romanos 1:20 lo dice sin filtro. Lo invisible de Dios se deja ver en lo creado. Eso significa que cada amanecer, cada respiración, cada detalle que parece cotidiano es parte de la apologética cristiana más poderosa, la naturaleza misma. Y mientras más lo entiendes, más te das cuenta de que esto apenas es el comienzo de una cadena de pruebas irrefutables de Dios que siguen desplegándose en otros ámbitos de la vida. La voz de Dios en la conciencia. Hay algo que ningún científico puede medir con un microscopio. La voz interior que nos dice lo que está bien y lo que está mal. A eso se le llama conciencia y es una de las pruebas simples de Dios más directas. ¿De dónde viene ese sentido moral universal que trasciende culturas y épocas? Si Dios Todopoderoso no existiera, ¿cómo explicar que hasta un niño pequeño entiende que mentir o robar está mal, incluso sin que nadie se lo enseñe? Esa voz silenciosa es un eco de la verdad bíblica sin filtro. El sabio observa que, aunque las leyes cambian según los países, hay valores que permanecen. El respeto por la vida, la justicia, la compasión, son huellas de un legislador supremo. Esto conecta con lo que la apologética cristiana llama la ley moral inscrita en el corazón humano. Ejemplo sencillo,
Cuando alguien hace algo mal y trata de justificarlo, ya reconoce que existe una regla mayor que lo condena. Esa incomodidad es una evidencia de que Dios es real y no solo una construcción social. La Biblia también respalda esta idea. Romanos 2:16 dice que la ley de Dios está escrita en los corazones, y esa es una de las pruebas bíblicas de Dios que más impactan. No puedes escapar de la conciencia. Es como un recordatorio constante de que existe una autoridad por encima de nosotros. Y aquí es donde el asunto se pone más profundo. Si esa voz moral existe, entonces hay un propósito para nuestra vida. Y ese propósito conecta con la revelación más clara que Dios nos dejó, la Escritura misma. La Biblia como prueba viva de Dios. Si uno busca pruebas irrefutables de Dios, ¿no puede pasar por alto la Biblia? No estamos hablando de un libro cualquiera, sino de un texto que ha sobrevivido a persecuciones, censura y siglos de intentos por destruirlo. Aún así, sigue siendo el libro más leído y traducido de la historia. ¿Por qué? Porque no solo cuenta historias, sino que revela al Dios Todopoderoso con una coherencia sorprendente. Cómo 40 autores en diferentes épocas y culturas pudieron escribir con tanta armonía si no hubiera una mente divina guiando esas palabras? Los estudiosos lo confirman. Muchas de las profecías bíblicas se cumplieron al pie de la letra, incluso siglos después de haber sido escritas. Ejemplo, Isaías habló del Mesías crucificado cuando ni siquiera existía la crucifixión como método de ejecución. Eso no es coincidencia, es una demostración de que Dios existe y habla a través de su palabra. Aquí es donde la apologética cristiana encuentra uno de sus pilares más sólidos. La Biblia no solo inspira, también predice y transforma. Además, la Biblia no teme a la duda. De hecho, invita a probar su verdad en la vida diaria. Alguien puede leer Proverbios, aplicar sus consejos sobre finanzas, trabajo o relaciones y comprobar que funcionan mejor que cualquier manual moderno. Esa es la verdad bíblica sin filtro, práctica, clara y eterna. Por eso, quien se sumerge en la Escritura encuentra no solo información, sino evidencias de que Dios es real, que se manifiestan en su vida cotidiana. Y este es apenas un anticipo, porque lo que Dios hace en las personas va más allá de letras en un papel. La transformación de vidas como evidencia. Hay cosas que la ciencia no puede negar. Una persona puede cambiar de raíz. Historias de adictos que recuperan su vida, de familias restauradas, de corazones endurecidos que se vuelven compasivos, todo gracias al encuentro con el Dios Todopoderoso. Eso es una de las pruebas simples de Dios más contundentes. Nadie puede fabricar una transformación tan profunda solo con fuerza de voluntad. La fe en Cristo toca donde nada más llega, y eso se convierte en una demostración de que Dios existe. Piensa en casos cotidianos, alguien que carga con resentimiento durante años y de pronto al experimentar la gracia de Dios es capaz de perdonar, o un joven perdido en la ansiedad que encuentra paz duradera después de leer los Salmos. Esas son pruebas bíblicas de Dios, no porque estén en teoría, sino porque se viven en carne propia. Es la verdad bíblica sin filtro, puesta en práctica, y cada testimonio se convierte en un argumento que ningún debate puede derribar. Además, la transformación no es solo individual, también impacta a la sociedad. Hospitales, escuelas, movimientos sociales que cambiaron la historia nacieron de personas movidas por su fe. La apologética cristiana muestra que la fe no es un refugio débil, sino una fuerza transformadora. Y si eso ha pasado a lo largo de siglos, imagina lo que puede hacer en tu vida hoy, porque estas evidencias
no son reliquias del pasado, siguen activas, apuntando hacia algo todavía más poderoso que conecta directamente con tu propósito eterno, el equilibrio entre fe y razón. Una de las objeciones más comunes es: creer en Dios es cosa de gente ingenua. Pero eso no puede estar más lejos de la verdad. De hecho, algunos de los grandes pensadores, científicos y filósofos de la historia reconocieron la existencia de Dios como una necesidad lógica. Desde Newton hasta Pascal, muchos vieron que la ciencia no contradice a la fe, sino que la confirma. Así que cuando alguien dice: quiero saber cómo saber si Dios existe, la respuesta no está en rechazar la razón, sino en integrarla con la fe. El mentor que reflexiona entiende que la fe no es un salto al vacío, es un paso firme hacia la luz. Ejemplo práctico: si confías en un puente cuando lo cruzas sin revisar cada tornillo, ¿por qué no confiar en el Dios Todopoderoso cuando te da razones para creer en Él? La apologética cristiana se encarga precisamente de mostrar este equilibrio. Argumentos racionales como la complejidad del universo, la moral objetiva o la historicidad de la Biblia, todos apuntan hacia un mismo creador. La Biblia misma anima a usar la mente. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice Primera de Pedro 3:15. Es decir, la fe no es ciega, se sostiene en pruebas irrefutables de Dios que podemos explicar a otros. Por eso, cuando alguien busca evidencias de que Dios es real, no tiene que elegir entre ciencia o fe, entre lógica o espiritualidad, puede abrazar ambas y descubrir que se complementan. Y aquí se abre la última puerta: ¿qué hacer con todo esto que has aprendido y cómo aplicarlo en tu vida? Después de todo lo que hemos visto, la creación, la conciencia, la Biblia, la transformación de vidas y el equilibrio entre fe y razón, ¿queda claro algo? No estamos hablando de teorías sueltas, sino de pruebas irrefutables de Dios que cualquiera puede reconocer si abre el corazón y la mente. Ya no se trata solo de ¿existe Dios de verdad?, sino de ¿qué harás tú con esta certeza? Porque creer no es solo un concepto, es una decisión que cambia destinos. Así que te pregunto directamente: ¿qué vas a hacer con estas evidencias de que Dios es real? ¿Vas a dejar que pasen como información más en tu vida o vas a aplicarlas para experimentar por ti mismo la transformación que millones ya han vivido? La respuesta no está en quedarte mirando desde la orilla, sino en dar un paso de fe con entendimiento. Esa es la verdadera unión entre fe y razón sobre Dios. Creer con convicción, con pruebas y con corazón. Si este video te hizo reflexionar, entonces no lo dejes ahí. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en este viaje de descubrir la verdad bíblica sin filtro. Aquí seguirás encontrando apologética cristiana clara, directa y cercana, para que fortalezcas tu fe y compartas con otros lo que ahora sabes. ¿Estás listo para dar ese paso? Entonces nos vemos en el próximo video.